panes. El primero de ellos, que va a ser uno de esos alimentos que deberíamos evitar todos, es, pues, os lo podéis imaginar, el gluten. Cuando hablo de gluten, que hablamos muy generalistamente de gluten, bueno, pues esto tiene mucha controversia, ¿de acuerdo? El gluten es una proteína muy grande, muy difícil de digerir por nuestros intestinos actuales. Ancestralmente no comíamos el gluten que comemos ahora, del trigo que comemos ahora, entonces no estamos preparados para digerir esta mega proteína. El, los trigos ancestrales, los trigos antiguos de los hombres prehistóricos, eran unos trigos distintos, que seguimos teniendo ahora, por suerte, como veis ahí abajo, pues la espelta, el camut, el trigo sarraceno, siguen siendo los trigos ancestrales. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que la hiperproducción, la globalización y la necesidad de generar mucho alimento hace que se empiecen a modificar estos trigos, a modificar genéticamente y que pasen de tener 7 cromosomas a tener 42. ¿Vale? Son trigos aberrantes, no son alimentos reales, que tienen una cantidad de gluten muchísimo mayor que los trigos ancestrales y nuestro cuerpo no son capaces de digerirlos, ¿de acuerdo? Y este gluten no digerido en nuestro intestino es una situación proinflamatoria brutal. Vale, por eso el gluten da tanto problema. Pero el gluten del trigo blanco actual, del trigo panificable, ese que crea unos panes preciosos y esponjosos y altos, ese trigo es el que no nos viene bien, ¿de acuerdo? No es el gluten en sí. Yo en consulta veo muchísimo porque, como sabéis muchos, es mi especialidad de trabajo, las sensibilidades alimentarias. Yo trabajo, si somos sensibles al gluten en general, al trigo blanco panificable, a la sensibilidad al propio trigo por los aditivos que llevan, ¿de acuerdo? Hay muchas situaciones, no podemos decirle el gluten es malo. No, depende mucho de la persona. Cada persona tendrá una situación y hay que verla específicamente. Y eso en consulta se puede discernir. ¿Vale? El gluten tiene la característica que en algunas personas produce una alergia muy importante, que como veis en la diapositiva, bueno, pues pasa de tener un intestino normal con sus vellosidades a tener un intestino devastado, es el intestino típico de un celíaco que no tiene estas vellosidades, con lo cual no puede absorber bien nutrientes y crea situaciones de mucho peligro, ¿de acuerdo? Y muchas situaciones asociadas, pero es una situación de alergia con un sistema inmune disparado, ¿de acuerdo? Pero hay luego otras situaciones de sensibilidad que lo que vienen es simple y llanamente por el hecho de que estamos consumiendo un producto que llaman alimento, pero que nuestro cuerpo no lo entiende como un alimento. Así que vamos a tratar de pasarnos a otro tipo de gluten, perdón, otro tipo de trigo, que no sea solo el trigo panificable. Vamos a consumir otro tipo de trigos, como el espelta, camut, trigo sarraceno, disminuyendo esa otra cantidad y no centrándonos tanto en el gluten, sino a lo mejor en eliminar esos panes. Que además, por otro lado, suelen ser panes que compramos precocinados, llenos de aditivos, llenos de grasas trans, llenos de sustancias no naturales para nuestro cuerpo, que todo en conjunto son una auténtica bomba de relojería proinflamatoria. ¿Vale? Ahí lo dejo. Como alternativas, si no queremos tomar nada de gluten, tenemos un montón de cereales que no lo llevan. El trigo sarraceno no lleva gluten, la quinoa no lleva gluten, el arroz no lleva gluten, el maíz no lleva gluten, el mijo no lleva gluten, el amaranto no lleva gluten. ¿Me dejo alguno? ¿Tengo aquí apuntado? Creo que no. Y si el problema no es el gluten, ¿vale? Es solamente el trigo blanco modificado, pues podemos tomar también centeno y avena, que aunque llevan gluten, pero no entrarían dentro de este trigo modificado, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que no hablamos de personas celíacas, estamos hablando de personas que tienen intolerancia, ¿vale? O sensibilidad a estos compuestos.